El Internet es una herramienta para la sociedad que facilita crear, compartir, buscar y transformar información en conocimiento. El Día Mundial del Internet. El año pasado, más de la mitad de la población ya usaba Internet. La mayoría de estos cibernautas tienen entre 6 y 35 años. Actualmente, el acceso a Internet se encuentra asociado con el nivel de estudios, ya que entre más estudios, mayor uso de la red. Para quienes utilizan Internet, se ha convertido en algo cotidiano. Casi el total de los que navegan son usuarios frecuentes. Los celulares se han convertido en herramientas importantes para la comunicación instantánea. Además, el uso constante crea un sentido de pertenencia y cercanía. En nuestro país, la tecnología celular supera los 75 millones de usuarios. Y de estos, 2/3 partes tienen un smartphone, de los cuales el 13% no se conecta a Internet. De los usuarios con smartphone que se meten a Internet, más de la mitad se conectan a una red móvil de datos y los demás solo usan Wi-Fi. En los hogares, casi el 40% cuenta con servicio de Internet. Las principales limitantes son el alto costo, la falta de cobertura o no hay quien ofrezca el servicio. Esta información y mucha más se encuentra en nuestras redes sociales y nuestro sitio de Internet www.inegi.org.mx. La historia del Internet para principiantes. Todo se inició en el año 1957, cuando la Unión Soviética envía al espacio el primer satélite creado por el hombre, el Sputnik. Estados Unidos pensó que este satélite era un arma letal y para mantener a salvo su información, intentó conectar algunas computadoras para que, si se destruía una, quedaba otra. Llamó a esto el proyecto ARPA. Pero como a los gringos les gusta experimentar, un día dijeron: ¿y qué pasaría si unimos dos computadoras a distancias muy lejanas? Idea aprobada. Estados Unidos empezó a esparcir su red y conectarse con las universidades más importantes del país. Y no satisfechos con eso, también con universidades internacionales. Para lograr esto, fue necesario modificar el sistema ARPA, lo mejoraron y lo llamaron ARPANET. No te emociones, Amixer, sé que se te está pareciendo mucho a lo que conoces como Internet, pero aún falta largo camino. Para estas épocas, tener una computadora en casa era simplemente imposible. Viendo esta falencia, IBM empezó a meterle fuerza a la venta de computadoras personales, dispositivos mucho más pequeños y amigables que sus predecesores, y se empezaron a vender como churros calientes, lo que facilitó que varias otras casas se unieran a la grandiosa red. Tal fue la acogida que para el año 1984 ya había unas 1000 computadoras conectadas. La velocidad de Internet para aquellos días era bastante rudimentaria, aunque actualmente tenemos velocidades monstruosas. 56 KB por segundo en ese entonces era toda una bestialidad. Con 56 KB por segundo se pudo crear el primer chat de la historia, se envió el primer virus masivo de la historia, se creó también el primer buscador de la historia y no fue Google, y se conectaban diariamente cerca de 100.000 computadoras. ARPANET no fue concebida para albergar al mundo entero, es por eso que fue necesaria su modificación. Se cambiaron cables, se mejoró la transferencia, eliminaron ARPANET y se creó lo que hasta ahora se conoce como el WWW, o World Wide Web, o Red Global Mundial. Ya, ahora sí alégrate, Amixer. La World Wide Web trajo grandes cambios a la red. Gracias a su flujo de información más estable y constante, pudieron finalmente verse imágenes en Internet, cosa antes reservada solo para los que hacían pacto con el diablo. Y fue gracias a Mosaic, el primer navegador de la historia. Para este momento ya había nada más y nada menos que 1 millón de computadoras conectadas. Se puede decir que este fue el momento próspero de Internet, pues desde aquí no hizo nada más que crecer y crecer y crecer y... ¿qué crees? ¡Crecer!
Pero algo pasó. Cuando pensábamos en Internet, lo primero que se nos venía a la mente era una computadora. Este paradigma cambió con la aparición del smartphone. El primer smartphone de la historia fue el iPhone, un celular bastante avanzado que podía suplir todas las cosas básicas que se podían hacer en la computadora. Al ver esto, mucha gente empezó a preguntarse si Internet debería estar ligado solamente a las computadoras, y el futuro demostró que no debería ser así. Después del iPhone, muchos otros dispositivos empezaron a conectarse a Internet: celulares, cámaras digitales, televisores, cocinas, refrigeradoras, cajas enteras y recientemente, tablets. Para el 2009, los dispositivos externos inclusive jalaban más internet que las mismas computadoras, y lo siguen haciendo de manera exponencial. Actualmente, es muy difícil que una empresa no saque a la venta un dispositivo que no se conecte a internet. Muy pronto, hasta tu perro lo hará.